semana pasada habíamos estudiado en el capítulo 17 del 14 al 21. Y habíamos visto ahí ese milagro especial, pero también esa confrontación a la fe que hacía Dios a cada una de las personas. Y ahora, después de haber confrontado con la fe a las personas, ahora va a presentar algo. Dice, estando ellos en Galilea, es decir, ya están en otro lugar. ¿Dónde estuvieron primero? Estuvieron en un lugar, en una montaña que era la transfiguración de Jesús, en donde hizo la transfiguración Jesús. Estuvieron con Pedro y otros más, estuvieron presentes ahí, son transfigurados. Al bajar se encuentran con los discípulos, que los discípulos no podían echar fuera a un demonio, y esta pobre persona siempre caía en agua, en fuego, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Ahí les confronta Jesús con la fe de estas personas y dicen, a ver, ustedes están actuando de esta manera, ustedes están haciendo esto y aquello, pero el momento que ustedes hacen o realizan esto, inmediatamente deben entender que no han logrado el milagro por su falta de fe. ¿Sí? Esto es algo muy importante que habíamos estudiado la semana pasada. Ahora dice, muy bien, ustedes siguen dudando, ustedes siguen con falta de fe, pero les voy a decir algo. Ahora que estamos en Galilea, Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Qué golpe más fuerte? ¿Por qué? Voy a escribirles en el chat para que ustedes vayan viendo algunos detalles. Cuando dice Hijo de Hombre, es importante que nosotros entendamos que era una referencia del Mesías prometido, ¿sí? Entonces, cada vez que se lee en el Evangelio de Mateo, el Hijo del Hombre, usted debe entender que está diciendo o está hablando del Mesías prometido. Entonces aquí va a decir Jesús, ahora el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Qué golpe más duro para sus discípulos? ¿Qué momento más difícil para cada uno de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué momento difícil? ¿Por qué momento duro? Solo imagínense. Si usted era uno de los tres que le acompañaron a Jesús y ve la transfiguración, ve ese cambio de forma, ve esa visión especial. Ahora baja y ve un milagro especial. Y enseguida que están todos alegres y están todos diciendo, este sí es el Mesías, realmente es el Mesías que hemos estado esperando, ya con él sí somos libres, Israel va a ser libre por fin de todas las ataduras y las opresiones de este pueblo. Y ahora Jesús llega y les dice, ¿saben qué? El Hijo del Hombre, el Mesías, va a ser entregado, tiene que morir. Qué baldazo de agua fría que Jesús les da a los discípulos. Porque es como que usted ya esté listo, le digan, no, ¿saben qué? Estamos viviendo en este proceso del coronavirus, del COVID-19. Ya encontramos la cura, ya está lista la cura, hemos visto todo. Y el momento que usted está con ese anhelo, el instante que usted está anhelando eso, en ese instante le dicen, ¿saben qué? Sí, es verdad. Está listo la cura, pero no va a ser para ustedes. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? ¿Cómo estaría usted en ese instante? De que le digan, sí, está todo listo, ya estamos viendo ese milagro especial, estamos viendo esa manifestación del Mesías, pero el Mesías va a morir. O sea, qué difícil, ¿no? Qué difícil lograr entender esa parte. Qué duro lograr entender esa situación. Como les explico una vez más, es como que a usted le digan, ya está lista la cura, pero no es para ustedes. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cuál sería su reacción en ese momento?
¿Cómo usted estaría en ese instante en su forma de reaccionar? Ahora póngase en los zapatos de los discípulos. Ellos han estado esperando la libertad más de 500 años en opresión, aún más, porque desde los medos y los persas empiezan los babilónicos, pasan por los asirios, pasan por los griegos, ahora están con los romanos. Todo ese periodo han estado ellos siendo oprimidos y ellos por fin dicen, aquí está el Mesías. Por fin están observando al Mesías y el Mesías le diga, bueno, me toca ir a Jerusalén porque voy a morir ahí. Qué golpe más duro, ¿no? Y este es un llamamiento de fe increíble a las personas. Porque ¿qué les van a decir? ¿Por qué me siguen a mí? ¿Por qué están buscando mi presencia? ¿Realmente ustedes están buscando de mí? ¿Realmente ustedes están buscando de mi presencia? ¿Porque realmente me aman? ¿Porque realmente se otorgan a mí? ¿O porque solamente piensan que voy a ser el Mesías y les voy a liberar? Voy a traerles libertad de todo el pueblo romano. ¿Por qué ustedes están buscando mi presencia? Y es la primera pregunta que nosotros desarrollamos en este estudio. ¿Por qué buscamos a Dios? Muy buena pregunta. ¿Por qué busca usted a Dios? ¿Cuál es su causa? ¿Qué es lo que usted está esperando de Él? Si usted está buscando a Dios por razones equivocadas, porque usted está pensando solamente que Él le va a cuidar y le va a guardar. Claro, la promesa de la Biblia dice eso, que Él nos guardará y nos cuidará de todo mal. Pero si solamente usted se enfoca en esa línea, le voy a decir que su fe no es una fe real. Su fe está enfocado a lo que puede recibir. Y eso en griego se llama latreuo. Y latreuo es amar a Dios por lo que me da. Eso es la treu. Yo amo a Dios por lo que Él me entrega. Yo amo a Dios por lo que Él me da. Pero si Él ya no le da, ¿le va a amar a Dios? Qué duro para los discípulos. O sea, pongámonos en el lugar de ellos en este momento. Y si nos ponemos en el lugar de ellos, nosotros decimos, wow, qué increíble. No sé cuál hubiese sido mi reacción. Es como decirle, mi querido Pedrito, ¿cuál hubiese sido tu reacción si Dios no te cuida ni te protege? ¿Cuál sería la reacción de Pedrito? Uy, difícil. Puticas. Sería muy complicado, muy difícil de entenderlo. Sí, entonces Eh, ahora me comprenden la causa. lo que está sucediendo con este texto. Ahora captamos lo que realmente está pasando y lo que está sucediendo aquí y ahora. Para ellos no es fácil. Para ellos no es nada sencillo. Para ellos es muy difícil entender esto. Es muy difícil que le digan, hey, fíjense, ya estaba todo listo, estaba todo preparado para que el Mesías se manifieste y ahora Él nos sale con esta historia que nos dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, dice el verso 23, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué dice el texto? Y ellos se entristecieron en gran manera. Qué difícil y qué duro es para ellos este momento. ¿Por qué decimos qué difícil y qué duro? Porque ellos estaban pensando que ahora sí el Mesías traía libertad. Y ahora el Mesías, al parecer, no
va a traer la libertad que ellos esperaban, sino que la libertad es de una manera totalmente distinta, de una manera diferente. Captamos el verso 22 y 23, ¿sí? Estamos un poquito más claro en estos versos. Muy bien, ahora vamos al siguiente texto, desde el 24 hasta el 27. Fíjense lo que va a decir el texto. Y el texto dice lo siguiente, y vamos a ir analizando pasaje por pasaje como lo hemos hecho hasta ahora. Dice, cuando llegaron a Capernaum, ¿dónde estaban cuando Jesús dijo que va a morir? Escriban en el chat los que pueden. ¿Dónde estaban cuando dice Jesús vamos a morir? A ver, si recordamos. Jesús dice el Hijo del Hombre va a ser entregado. Pueden escribir ahí al chat. Él estaba en Galilea, dice mi hermana Yolita. Muy bien. Muy bien, mi querido Fabri. Él estaba en Galilea. Pero ahora ya no está en Galilea, sino que ahora está en Capernaum. ¿Sí? El nombre, ¿cómo se escribe? Capernaum. Así se escribe en hebreo el nombre. Capernaum. ¿Sí? Ahora se encuentra en Capernaum. Y dice, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. ¿Quiénes son los que cobraban las 2 dracmas? ¿Quiénes son ellos? Son los cobradores de impuesto, conocidos como publicanos. Probablemente estos personajes eran amigos de Mateo, porque Mateo es publicano, el escritor de este libro, ¿sí? Es cobrador de impuestos. Mateo es publicano. Entonces ya vamos viendo cierta conexión. Y dice, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Qué interesante cómo estos publicanos le van a llamar a Jesús, le llaman maestro, término rabí, ¿sí? Rabí que significa el que conoce mucho y es el intérprete del texto sagrado, de línea farisea. ¿Por qué decimos de línea farisea? Porque solo los fariseos se le daba el nombre rabino, ¿sí? Solo a los fariseos se le daba el título de rabino. No era a los saduceos, no era a los esenios, no era a los celotes, sino a los fariseos. Entonces, cuando le llaman a Jesús rabino, le están diciendo maestro. Entonces, ¿qué dice el cobrador de impuestos? Tu maestro no paga. ¿Por qué no le dijo, a ver, Pedrito, tú por qué no estás pagando esto? ¿Por qué va directo al maestro? Por la costumbre, la forma de hablar en ese tiempo o la forma de ver la autoridad en ese tiempo. Y digo Pedrito y mi querido Pedrito solo se sonríe. Entonces, ¿cuál es la forma en ese entonces? Nunca iban a hablar directamente con el discípulo cuando se trataba de algo muy puntual de las enseñanzas del texto bíblico. Había un respeto increíble. Si se trataba de todos los aspectos bíblicos, de todos los aspectos del estudio del Antiguo Testamento, directamente iban al maestro, ¿sí? Si alguien se portaba mal, alguno de los discípulos se portaba mal, no le llamaban la atención al discípulo, le llamaban la atención ¿a quién? Al maestro. Entonces,
Los discípulos eran el reflejo del maestro. Es algo muy importante porque aquí viene otra enseñanza o algo muy especial si nosotros nos reflejamos o estamos reflejando en nuestra vida al maestro. Ahí es otra pregunta. ¿Estamos reflejando en nuestra vida al maestro? Qué increíble. Recuerden la primera pregunta que habíamos hecho. Si nosotros, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Cuál es la causa que nosotros estamos buscando a Dios? Y el momento de entender que nuestra búsqueda a Dios no es por algo que yo voy a recibir. Ahora viene la pregunta. Si tú estás realmente viviendo para el Mesías, estás reflejando en tu vida, en tu comportamiento, en tus actos, en tu manera de ser, ¿estamos reflejando al Maestro? Buena pregunta para nuestras vidas, porque no es fácil la respuesta. La respuesta nos confronta y nos hace tambalear, porque nos está diciendo, hey, pilas, pilas, porque si tu estilo de vida no está demostrando al maestro, tú no eres el seguidor del maestro, tú no eres discípulo de él. ¿Me explico a dónde va esta pregunta? Entonces a Pedro, parece que a pesar de todos los errores que tenía Pedro, se reflejaba que él sí era maestro, sí era discípulo del Mesías. Porque no es solamente aquí que van y le preguntan y le dicen, hey, ¿tu maestro está haciendo esto? Sino que más adelante, cuando ya se encuentra en el pórtico y está siendo acusado Jesús para ser crucificado, ahí también, antes de que cante el gallo, le dicen, es que tú eres igualito a él, hablas como él, te vistes como él, tú eres uno de ellos. Y él dice, no le conozco, mujer, estás loca, yo no lo conozco a él. Pero se dan cuenta que él sí estaba reflejando en su forma externa a Jesús, aunque todavía no había entendido plenamente la salvación y la redención, porque eso lo va a entender más adelante, después que haya arrepentimiento. Aquí nos deja algo para meditar. En nuestro estilo de vida, ¿estamos reflejando al Maestro? Y es una pregunta que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros. Si estamos viviendo como Él vivió, si estamos haciendo las cosas como Él nos pide que hagamos. Si no lo está haciendo, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar la presencia de Él. Es tiempo de hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Continuemos con el pasaje. Dice, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Ahora vamos al contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Israel está bajo el dominio de los romanos. Sí, así es, mi querido Fabricio. Hay una confrontación en el interior de la vida de Pedro propiamente. Ahora, Israel está dentro del dominio de los romanos. Hay un César que pide el impuesto a todos los pueblos conquistados. ¿Quién lo hace oficial este impuesto? Es el procónsul. En este caso, ¿quién estaba en el tiempo de Jesús? Poncio Pilato. ¿Sí? Entonces, Poncio Pilato es el que hace efectivo que se cobre el impuesto. Pero Poncio Pilato tiene también a las personas para cobrar. Y no son personas del Imperio Romano, no es personas romanas, son personas del mismo pueblo judío que les pone en esta actividad para cobrar el impuesto. Y a estos se les llama, como habíamos dicho, publicano. ¿Sí? Estos reciben el nombre de publicanos. ¿Ya? Entonces,
pagaban 2 dracmas. ¿Y qué es 2 dracmas? Es como la 10ª parte del salario de un año. Algo similar, o de un mes, dependiendo de cómo era el trabajo. Estoy haciendo las relaciones a nuestro tiempo, ¿no? Es como que usted trabaja todo el mes y recibe un diezmo. Entonces el impuesto que hay que pagar al Estado. Hoy por hoy, usted y yo, para ayudar en esta crisis, las personas que recibimos un sueldo, sea de la entidad que sea, si pasó los $500, tenemos que dar un sueldo, perdón, dar un porcentaje de nuestro sueldo, ¿sí? ¿Quién era el cónsul? Poncio Pilato, procónsul, así se llamaba, procónsul, ¿sí? Poncio Pilato. Entonces, eso es para Fabricio que me hizo la pregunta en el chat. Entonces, cuando nosotros vemos esto, le está diciendo, hey, tu maestro todavía no ha dado su tributo al César, todavía no ha pagado impuestos. El verso 25, ¿cómo le responde Pedro? Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? O sea, nuevamente directo al grano con Simón, como diciendo, esta es una oportunidad para enseñarte, mi querido Pedrito. Esta es la oportunidad para mostrarte el camino, Simón Pedro. Y le está diciendo, muy bien, utilicemos esto. Le hace la pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le responde, muy sabiamente, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Qué le quiere decir con esto? Es como decirle, ok, tú vives en el Ecuador, hay un impuesto que el presidente Lenín Moreno va a cobrar. Pero, si tú eres ecuatoriano, tú deberías ser exento del impuesto. ¿Quién debería pagar? El extranjero. Entonces, ¿por qué te quieren cobrar a ti? No sé si me entienden la figura. Es como Jesús le está diciendo, a ver, Pedrito, nosotros somos de aquí. Nosotros somos de este lugar, somos de Israel. Nosotros somos los dueños de este pueblo Israel. Somos los hijos legítimos de este lugar. Ellos son los extranjeros, no nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros debemos pagarle tributo a ellos? Explícame eso, Pedro. No sé si me entienden el nivel de conflicto que le metió a Pedro aquí. ¿Sí? Sí. Y Pedrito entra en esa crisis, Simón Pedro. No sé, Pedrito, ¿tiene algo que expresar? Le abrió el micrófono. Sí, justo en ese momento, o sea, Pedro, o sea, ¿a qué confusión llegó ahí? Porque, o sea, él, o sea, dice de los extraños y él como hijo, ¿por qué? O sea, quería, o sea, o tendría que, o sea, pagar. O sea, ¿Ya? me llevó a esa confusión. Ok. Muy bien, mi querido Pedrito. Ahora explico algo más de Simón Pedro. Recuerden quién es Simón Pedro. Simón Pedro es de la línea de los celotes. Él es sicario, no de los sicarios del entendimiento actual, no, porque los sicarios de la actualidad es otra cosa. Él es de la línea de los celotes, pero es el único que ustedes revisen las escrituras que anda armado. ¿Sí o no? Porque el momento que va y se encuentra, vienen a verle a Jesús, está ahí el hijo del centurión, parece que es llamado Malcov. ¿Y qué hace Pedro? Dice, hoy filete de oreja. Saca su sica y vuela la oreja.
Él utilizaba su espada llamada sica. Así se llama su espada. ¿De dónde viene el término más adelante? Sicario. ¿Sí? Esa es la espada que está utilizando Simón Pedro. ¿Me explico? Simón Pedro es un nacionalista revolucionario. Y Jesús le hace la pregunta a un nacionalista. No que era hincha del Nacional, no, sino que era alguien que defendía su pueblo, su nación al máximo. ¿Captamos lo que está pasando? La pregunta no es cualquier pregunta así, salida fuera de lugar. Jesús le está confrontando con su realidad. Le está diciendo, a ver, Pedrito, ¿tú vas realmente a dar este impuesto? Y es que se queda en jaque porque él dice, a ver, nosotros somos los hijos, yo quiero liberarme de este pueblo romano, yo quiero ser libre de este pueblo, y ahora Jesús me dice, me pone en esta crisis tan fuerte. ¿Por qué le pone en crisis? Porque quiere saber qué hay realmente en el corazón de Pedro. Y ahí viene otra pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? Es como esa pregunta a nuestra vida. Y nos está diciendo, a ver, Pedrito, quiero ver qué hay realmente en tu corazón. A ver, Simón, ¿qué existe realmente en tu vida? ¿Qué se está manifestando en lo profundo de tu vida, en lo profundo de tu corazón? La intención de tu corazón, ¿hacia qué lado está inclinado? Pedro, siendo un revolucionario. Pedro, siendo de esta línea que andaba armado y cuando tenía la oportunidad, ¡zac!, meterle la sica, el puyazo al romano. Ahora Jesús le dice, a ver, ¿pagas o no pagas el impuesto? Qué duro para Pedro. ¿Se da cuenta? No es cosa fácil lo que está sucediendo. Y luego continúa y dice el 27. Sin embargo, dice Jesús, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrir la boca hallarás un estatero. ¿Qué es un estatero? Era una moneda correspondiente a 4 dracmas. Ese es un estatero. Es decir, paga mi impuesto, pero paga también tu impuesto. Es decir, Jesús le está diciendo, tú que no quieres pagar impuestos, tú que eres más nacionalista, más judío que mandado a hacer, ahora yo te digo, haz esto, pague el impuesto. ¿Cómo creen que va a recibir Pedro esta noticia? Va a ser un golpe, pero al hígado. Y hasta uno se enojaría en ese momento, pero si tú eres el Mesías prometido, si tú eres el que vienes a librarnos de estos sinvergüenzas romanos, ahora tú diciéndome, ve y paga impuesto, estás loco. Me imagino a veces los pensamientos que haya llegado a la mente de Pedro en ese momento. Y decirle, ¿será realmente este el Mesías, el que dice que viene a salvarnos, que me manda y que agarre un pez y de ahí tengo este dinero, este estatero para poder pagar, en vez de tomar ese estatero y dárselo a los pobres, que eso sería mejor? Pensamientos de Pedro. Pero Jesús, ¿qué estaba confrontando? A la intención del corazón de Pedro. Y eso es lo que nos confronta hoy a nosotros. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es la intención de su corazón al buscar a Dios? ¿Dónde está enfocado? Porque Dios va a actuar totalmente diferente a lo que usted espera que actúe.
Y a veces la forma de actuar de Dios no le va a gustar. Le va a enojar, le va a doler. Hasta usted va a recriminar, va a patalear, va a chillar. Pero debe reconocer que Dios tiene el control. ¿Cuál es la intención de su corazón? Y miren, dice al finalizar, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús enseñando que hay que cumplir aún las normas en este mundo. Increíble. Así que no vamos a evadir impuestos y eso es algo que hoy por hoy como iglesia tenemos que establecer. Nosotros no somos de aquellos que vamos a evadir ningún impuesto. Si nos toca pagar, pagamos. Si tenemos que hacer algún pago, sea en bancos, sea aunque nos parezca injusto, Jesús nos enseña, tienes que hacerlo por respeto a mí y por amor a Dios. Y a veces nos toca. Y a veces a nosotros nos gusta evadir los impuestos. Incluso, ¿cuántas veces no hemos evadido el diezmo, sabiendo que es una bendición para nosotros? Hemos dejado de lado aún esa parte. Y uno dice, no, yo daré eso. Es que justo me falta para la leche y Dios me entiende. Él es el proveedor. Amada familia, Él provee. Tenga eso por seguro. 100% seguro. Él da de una manera que usted no se imagina. Y con Fabricio en estos días hemos visto la mano poderosa de Dios de una manera increíble. Y por eso les animo, amada familia, amada iglesia, los que me escuchan, confíen en Dios. Y nosotros tenemos que ser justos en lo que hay que ser justo. Porque Dios está observando la intención de su corazón. Pedro pudo haber dicho en ese momento, ¿saben qué? Yo no voy a pagar, porque esto va en contra de nuestra revolución judía, va en contra de Israel. Y si yo pago, estoy aceptando que ellos nos dominen. ¿Qué hace Jesús? Le cambia el chip. Le dice, a ver, la intención de tu corazón tiene que ser amar al prójimo y amar a Dios. Y ahí queda una pregunta para nosotros, una pregunta muy puntual. ¿Cuál va a ser tu reacción o cuál va a ser nuestra acción a partir de ahora? ¿Cómo vamos a actuar? Esa sería la mejor. ¿Cómo vamos a actuar a partir de hoy? ¿Cuál va a ser la intención de nuestro corazón a partir de hoy? Queda para que ustedes, cada uno, responda en su vida, responda en su corazón. ¿Cuál va a ser su forma de actuar? ¿Vamos a actuar como Jesús? ¿Vamos a obedecer como Pedro? ¿O vamos a ser revolucionarios y nos vamos en contra de todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos? En sus manos queda, amada familia, qué va a hacer usted y cuál va a ser su reacción. Para seguir meditando, amada familia, próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, vamos a estar revisando ya el capítulo 18. ¡Wow! Ya llegamos al capítulo 18. Analizando texto por texto como lo hemos hecho en el foco de oración, que muy pronto estaremos retornando. Dios permita ya todo este proceso pase, estaremos volviendo a encontrarnos en el foco de oración, teniendo este tiempo de estudio, de análisis del texto sagrado. Y qué lindo, también tener esta noche la presencia de mi hermano físicamente hablando, desde Guayaquil están ellos con nosotros
Gracias por acompañarnos, amada familia, Nelson, Betty y todos las nenas que están ahí con mi hermano. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por también participar en este tiempo. ¿Sí? Ahí nos envían saluditos para todos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo no quedó claro y usted desea o quiere hacer algún comentario? Podemos hacerlo en este momento. Parece que todo está claro. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. O se nos comió la lengua el ratón después de todo esto. Parece que mi hermana Yolita, permítame un segundito, le abro el micrófono. Ya, listo mi hermana Yolita, ahora sí puede hablar. Lo que yo puedo entender también es que se cumple la palabra que dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces yo pienso que esos son los impuestos que tenemos que pagar, que tenemos que obedecer, lo que pide. Pienso yo eso, ¿no? Que se cumple lo que la palabra dice. Amén. Una y otra Así. vez el Señor nos recalca y nos dice que seamos justos en todo. Eso es lo que puedo decir y entender. Amén. Qué bendición, esa es la línea. Sí, mi querido Fabricio. Buenas noches a todos. Bueno, realmente sí nos damos cuenta que es una muy buena enseñanza, ¿no? Y prácticamente se habla más, Jesús hizo más hincapié, digámoslo así, en el texto con el pago de impuestos, porque eso es lo que estaba explicándole a Pedro, porque obviamente la dureza del corazón de él era entender que con el ejemplo él tenía que ser reflejado lo que el maestro hizo en su vida realmente, pues el maestro le estaba enseñando. Y ahí, hasta ahí, está sembrado prácticamente esta enseñanza de dar, como dijo la hermana Yolita, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ya es suficiente, no se puede ahondar más, porque no podemos ahondar más, o sea, ya está la enseñanza, ahí ya queda en nuestra mente el si hay que dar diezmos, si hay que dar a la iglesia o no. O sea, ya no se puede ahondar más porque está sumamente claro. Y si no entendemos aún así, si ponemos nosotros pretextos en la vida, es prácticamente porque no queremos entender lo que ya está totalmente explicado, ¿no? Entonces, yo pienso que muchas veces, incluso hasta las prédicas que son tomadas en de este tema del diezmo, de las ofrendas, creo que están hasta de más para los hijos del Señor que realmente entendemos ya lo que está estipulado en la palabra. Y más que eso, ya hemos sembrado en el corazón, porque cuando la palabra entra en el corazón y está sembrada, está esa semilla ahí, pues ya no tenemos que tener dudas. Hay que dar al Señor. Muchas veces se molestaba, por ejemplo, Pame, mi esposa, ¿no? Porque me decía, oye, ¿por qué das? ¿Y a dónde va esa plata, ese dinero? Y muchas cosas así, tanto ofrenda como diezmo. Pero Dios puso en mi corazón y le decía yo, Pablo, ¿sabes qué? No debe importarte eso. Me dice, sí, es que mira, es que la gente necesita y ¿qué van a hacer con ese dinero? Digo, no, yo estoy cumpliendo con lo que sembró Dios en mi corazón, porque es así. No es porque digan la palabra, porque la palabra dice aquí y nosotros estudiamos y siembra el Señor en el corazón. Y en mi corazón estaba el entendimiento. Le decía, ya sabes que no te preocupes porque si esa plata es malgastada, que es para la obra, y está malgastada, a mí no me va a juzgar el Señor, ni me va a pedir cuentas de eso, sino al pastor, a las personas que están dirigiendo el sitio. Entonces ahí ella entendió y dijo, sí, tiene razón. Y claro, nosotros cumplimos, y si ese dinero es mal puesto o mal utilizado, nosotros hemos cumplido para el Señor, no para el pastor o para la dirigencia de tesorería de las iglesias, sino hemos cumplido con el Señor, porque Él nos mandó y puso en el corazón eso. Eso nada más. Amén, muchas gracias. Hay algunas otras preguntas que están en el chat, ya les leo. Me hacen la pregunta, ¿el diezmo es el 10% de todo lo que ingresa a casa o qué valor es? Ya, el diezmo es ese 10% del valor neto de ganancia, ¿sí? Entonces, cuando ingresa, el momento que ingresa, usted hace la revisión y ese valor neto, usted saca su décima parte.
Ahora, si usted es de aquellas personas que invierten, por ejemplo, tiene su comercio e invierte, digamos, compra usted 10 panes para vender esos 10 panes y ahí saca usted sus recursos. Entonces, de la ganancia, no del total, de la ganancia que usted adquiere al vender los panes, por así decirlo, saca la 10ª parte. Ahora, la 10ª parte, hay algo muy especial, algo muy importante. El número 10 en el contexto hebreo significa construir el reino. O sea que cuando usted da el diezmo, el acto de dar, no la cantidad que usted da, el acto de dar, ese acto de dar, usted está construyendo el reino. ¿Sí? No por la cantidad que usted da, sino por el acto de dar. Eso es intención del corazón. Mi sobrina me hace una pregunta: ¿por qué Jesús confrontó a Pedro si él sabía su intención y sus pensamientos? Justamente le confronta para que Pedro pueda hacer un cambio en su estilo de vida, un cambio en su comportamiento. Es decir, que Dios nos confronta a nuestra vida sabiendo cuál es nuestra intención y forma de actuar, justamente para que hagamos un cambio, para que empecemos a hacer un cambio en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Y lo que dice mi querido Fabri tiene toda la razón en ese ámbito. Cuando nosotros damos, tenemos la certeza que estamos construyendo el reino. Estamos en esa construcción del reino. Ahora, el diezmo como tal, así es mi querido Fabri, dice, es por eso que la viuda dio de corazón y en valores era irrisorio al valor común. La familia hermosa dice, ¿a qué se refiere con construir el reino? Ya, ¿qué es construcción del reino? Construcción del reino significa la restauración de nuestra vida en el ámbito de paz. ¿Y qué es el ámbito de paz? Significa que nosotros nos conectamos con Dios y empezamos a disfrutar lo que Dios ha creado para nuestro bien y nuestro beneficio. La construcción del reino es que usted empieza a entender lo que Dios hace por usted, ha hecho por usted y lo que hará por usted, de tal manera que usted puede estar confiado a partir de hoy en adelante que Él tiene el control de su vida. Eso es el reino, es la construcción del reino. Es que usted llegue a esa plenitud de confianza plena de que Dios tiene el control en todos los aspectos. Y a su vez, el momento que usted ya recibe eso, inmediatamente usted puede darle al otro y enseñarle al otro a disfrutar esa estabilidad espiritual, emocional, física, y ahí el otro también empieza a comprender la magnitud del amor de Dios y empieza a realizarse, a segmentarse por todas las personas, creando de esa manera lo que Jesús llamó el reino de Dios en la tierra. Personas que entienden que la dependencia está en Dios, que la voluntad de Dios se cumple, personas que entienden que su vida es hechura de Dios y todo lo que realiza y hace es para Dios y que está disfrutando el gozo de la salvación aquí y ahora. Eso se llama también la era mesiánica, lo que habla el libro de Isaías cuando hace referencia que el niño jugará con el león y con el áspid y no pelearán, el becerro con el león, etcétera, etcétera, o el cordero y el león parece que dice, y eso es esa construcción del reino. Y cuando usted da, demuestra que la intención de su corazón ya está conectada con Dios. Y esa intención de su corazón es esa relación plena. Estamos construyendo. Por eso este es un proceso de construcción diaria. Estamos en un proceso diariamente, ¿sí? Para entender un poquito más.
¿Hay otra pregunta? Mi hermano Luisito nos envía saludos a todos y dice que nos extraña, que el Señor nos bendiga. Gracias, mi hermano Luisito. También le extrañamos muchísimo. Me hace falta en los días martes su intervención, que yo decía, este es el muchacho que está trabajando y estudiando. Ese es nuestro querido Luisito. Extraño muchísimo también sus intervenciones. Y a todos y cada uno de ustedes, qué bendición poder contar con ustedes. Algo más sobre el diezmo. La 10ª parte. A más de construir el diezmo. Recuerden lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y por cuanto no han buscado mi palabra, primero dice, por cuanto no tienen intimidad conmigo, yo les desecharé del sacerdocio. Y por cuanto no han estudiado mi palabra, buscado u obedecido mi palabra, yo me olvidaré de sus hijos. ¿Qué es ese buscar? ¿Qué es ese obedecer? La palabra es obedecer los mandamientos del Señor. Y cuando nosotros estamos entregando el diezmo, la ofrenda, en ese instante el acto de dar protege a mi familia. No la cantidad que usted da, el acto de dar. Eso trae protección a su familia, porque usted está cumpliendo el mandamiento. Ahora, ahí viene todo otro análisis que tenemos que hacer del diezmo. Sin embargo, en este momento no es el tiempo. Tendríamos que dedicarnos a una clase exclusiva del análisis. ¿Qué es el diezmo? ¿Cómo se da el diezmo? La forma del diezmo. ¿Dónde está expreso claramente el diezmo? La ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda de paz, que es otro tipo de ofrenda. Los tipos de ofrendas mecidas que se daban en la antigüedad. ¿Qué tipo de ofrenda será eso? Etcétera, etcétera. Que sí sería lindo un tiempo como estos para estudiar netamente y así salir de toda duda. Y les ofrezco en un momento próximo tener una clase en esa dirección. Por lo demás, amada familia, es lindo haber podido contar con ustedes, disfrutar con ustedes y tener este tiempo maravilloso de estudio. ¿Hay una pregunta? Sí, disculpe, pastor. Si alguien no puede diezmar, ¿cómo sería? ¿Cómo sería una ofrenda agradable? ¿Cómo es una ofrenda agradable, no? Donde no puede trabajar, no tiene ingresos, ¿cuál sería su ofrenda? Ok. Cuando una persona no puede trabajar o no tiene un trabajo fijo, una vez más establecemos esa persona de el ingreso neto de ganancia, saca, si puedes sacar su diezmo. Diciendo, qué sé yo gasto $20 comprando algo. Y ese es mi capital, $20. Y gano $10 al venderlo. ¿Cuál es el valor neto de ingreso? $10. Entonces, de esos $10, $1 es el diezmo. ¿Qué es la ofrenda? De acuerdo a la línea de pregunta, la ofrenda es un poquito más delicado. La ofrenda, que es matzin en el término hebreo, significa lo que usted representa para Dios al entregar. Es el acto de representación de lo que su corazón es delante de Dios y lo que Dios pone. Esa es la ofrenda. Es como decir, yo voy a ofrendar. Esto puede ir dirigido tanto para la iglesia como para una persona hacia afuera. Usted dice, voy a darle a esta persona, me nació en el corazón darle, qué sé yo, $5. Eso es un acto de ofrenda. ¿Sí? Y eso puede ser dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, el diezmo se recibe dentro de las arcas de la iglesia para la construcción del reino y los procesos.
La ofrenda es algo que Dios pone en su corazón para hacer de bendición a alguien. Sea esto a la iglesia o sea esto a una persona. ¿Sí? No sé si me expliqué un poquito mejor. Entonces, si hay una diferencia entre diezmo y ofrenda. El diezmo, 10%, ingresa a las arcas de la iglesia directamente. La ofrenda es lo que Dios pone en su corazón, sea para entregar en la iglesia o sea para ser de ayuda a alguien o algún necesitado. Y ahí viene la ofrenda mecida, la ofrenda de amor, las ofrendas de restauración, las ofrendas piadosas, y ahí viene un poco de ofrendas que sí vamos a estudiar cuando veamos también revisando el libro de Levítico, que ahí están todas las líneas de las ofrendas. Y eso es un poquito para ir ampliando. Y veo que sigue habiendo más preguntas, ¿no? En ese ámbito. Saludos y bendiciones, nos dice Betty, nuestra querida Betty también está conectada. Saludos y bendiciones a ustedes también. Y muchas gracias. Vamos a orar para finalizar esta horita de estudio bíblico que hemos tenido, este tiempo especial de análisis. Recuerde esto, la intención de su corazón es lo que Dios observa. ¿Cuál es la intención del corazón al buscar a Dios? ¿Cuál es la intención de Dios, de su corazón cuando es confrontado con Él? ¿Y dónde está la intención del corazón, aun cuando le toca dar o entregar algo? Medite en eso y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo especial, te honramos y te agradecemos y bendecimos tu nombre. Y bendigo la vida de cada uno de las personas que hoy se han dado cita para este estudio de tu palabra. Gracias, infinitas gracias, por lo que nos enseñas a través de ella. Nos enseñas cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra acción y reacción en medio de todo lo que tú nos pides. Y aún nos ayudas para entender que en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, lo que va a ser visto por ti es la intención de nuestro corazón. ¿Cómo estamos confiando en ti? Si realmente estamos viéndote a ti como ese todo, amo, dueño y Señor, o nos acercamos a ti solamente porque estamos esperando algo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la intención de nuestro corazón al buscarte? Gracias, Padre, por confrontarnos, para ayudar a cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida y comportamiento. Gracias porque a través de tu palabra podemos ser nuevas criaturas. Y gracias porque a través de tu palabra hoy podemos ser personas diferentes. Bendigo la vida de los que hemos estado en este tiempo estudiando, revisando tu palabra. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Gracias por sus familias. Gracias por su economía, Señor. Porque aún en medio de todo, tú has provisto para sus vidas. Gracias por cada uno. Que tú mismo seas guardando su entrar y su salir, protegiéndolos de todo mal. Pero sobre todo, ayúdanos para pulir y transformar la intención de nuestro corazón y así servirte en espíritu y en verdad. Te honramos y te agradecemos. En tu nombre, que sobre todo nombre, te decimos gracias, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Que Dios le use con poder. Y recuerden, vamos a continuar en nuestro estudio. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Por lo demás, una linda noche. Que disfruten, buen provecho para algunos y para otros, dulces sueños. Y estaremos en contacto, cualquier cosa, a través de nuestras redes sociales. Bendiciones. Un abrazo.